Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Ruth. Si ustedes estuvieron conmigo en la prédica anterior, que es el libro de Jueces, vamos a buscar el libro que sigue, ¿no? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y ahí sigue Josué, Jueces, y ahí vemos un libro pequeñito en la Biblia que tiene solamente 4 capítulos, que es el libro de Ruth, y es el que vamos a estar estudiando en esta mañana. Ruth, capítulo 1, versículo 12. Si usted ve que alguien que está a su lado no tiene una Biblia, quizás se pueda acercar, pueda compartir, juntos puedan leer la palabra del Señor. Antiguo Testamento, 8º libro en orden, así en que están escritos, Ruth, capítulo 1, versículo 12. Y le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a seguir a través de las redes sociales. Y un gusto que ustedes hayan escogido este lugar, esta iglesia, para recibir la palabra del Señor el día de hoy. El título del mensaje de hoy es 3 mujeres y un camino. Estudiando la historia de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie un ratito, por favor, para leer la palabra del Señor. Disculpen. Vamos a dejar descansar a las sillas un rato, que también se cansan, me imagino. Ruth, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice así: Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con un marido y diese a luz hijos, ¿acaso ustedes habrían de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Acaso ustedes se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: Ruth, he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Por qué no te vas tú con ella? Respondió Ruth y le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, allí también deseo morir yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Vamos a orar un minuto, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana a través de esta porción. Oremos por favor un minuto. Señor, te agradecemos en el día de hoy. Gracias porque, Señor, cada reunión simbólicamente es, Señor, una invitación tuya a acercarnos un poquito más a ti, Señor. Qué humilde eres tú, que buscas al ser humano, que lo amas y le diste la mayor prueba de amor que alguna vez alguien pudo dar: enviar a tu propio Hijo para morir por nosotros, Señor. En este día nosotros esperamos encontrar en tu palabra, Señor, ese alimento espiritual, que así como nuestro cuerpo recibe a través del alimento físico lo necesario para seguir adelante en la vida, de la misma manera nuestra alma necesita recibir el alimento de fe, Señor, para no decaer en este mundo difícil. Gracias, Señor, porque el que estemos aquí es porque tú nos empujaste a hacerlo. Gracias porque si hoy día nos detenemos un rato y dejamos todas, Señor, nuestras preocupaciones, nuestros celulares a un lado, es porque tú así nos empujas a hacerlo. Y permite que todo eso termine con bien, recibiendo una palabra que cambie y transforme nuestro parecer en este viaje, no solamente en este país, sino en este viaje en la vida. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Emigrar no es lo mismo que inmigrar. Migración es una palabra muy distinta a inmigración. Muchas veces las conocemos. Son 2 palabras que se parecen, pero no son las mismas. Emigrar tiene que ver con el abandono voluntario de una persona de su país e irse a otro lugar. Emigra es la unión de 2 palabras: ex, que significa fuera, y migrar, que significa moverse.
Cuando usted se fue de su país de origen, usted emigró, salió afuera de su país con el objetivo de ir a otro. Inmigrar es la segunda parte de la acción que usted hizo al comienzo. Inmigrar es entrar al lugar nuevo donde usted quiere comenzar a vivir. Entonces, mientras emigrar tiene que ver con salida, inmigrar tiene que ver con entrada. Usted emigra, sale del sitio donde nació y entra, se vuelve un inmigrante para llegar a un nuevo lugar. ¿Okay? En los Estados Unidos, según macro.com, hay 50 millones de personas solo en los Estados Unidos en situación legal que no nacieron acá. Y 25 millones se calcula que todavía no regularizan su situación. Y si Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes y los inmigrantes somos 75 millones de habitantes, quiere decir que más o menos de cada 5 personas en este país, 1 no nació acá en Estados Unidos. Vino de otro país. Ahora, emigrar, salir de donde uno nació, casi nunca uno lo hace por placer. Siempre es una necesidad, el hambre, el futuro de nuestros hijos. Emigrar es empezar de cero, es como un volver a nacer. Tú llegas acá sin ningún récord, tú llegas acá sin ningún antecedente y aquí comienzas a escribir una nueva historia de tu vida. La gente no se va de su país muchas veces buscando riquezas. Se van buscando una calle segura donde sus hijos puedan caminar, desarrollarse y estudiar. Hoy, a través de la historia de esta mujer que vamos a tratar hoy día, que se llama Ruth, vamos a ver la historia de 3 mujeres y un camino. A veces, a lo largo de este estudio de los personajes de la Biblia, nos hemos estado enfocando en estudiar a hombres. Hoy día vamos a estudiar un poquito acerca de una mujer que tenía 2 nueras y al final vamos a estudiar a 3 mujeres y cada una tiene una actitud distinta ante la vida. Así que hoy día vamos a hablar con nuestras ladies, con nuestras queridas hermanas que están aquí y vamos a enfocarnos en qué cosa es lo que muchas veces la vida nos pone en el destino. Como nosotros hemos visto anteriormente, hemos estado estudiando desde el Génesis personajes de la Biblia, comenzamos con Adán. Nosotros hemos visto que Dios de Abraham forma un pueblo que es el pueblo que se llama Israel el día de hoy. Ahora, desde Abraham hasta Moisés hay aproximadamente 500 años. Y desde Moisés hasta este libro que nos encontramos ahorita, el libro de Ruth, han pasado otros 500 años más. Ahora, Ruth, capítulo 1, versículo 1, comienza así. No sé si podemos prestar nuestra mirada al pasaje, Ruth, pero vamos a comenzar desde el inicio. Vamos un poquito a ver esta historia muy rápidamente, tratando de enseñarles algunos principios de fe para nuestras vidas. Ruth capítulo 1, versículo 1. Estamos en el periodo de los jueces. Ya hemos hablado de algunos jueces las semanas pasadas. Hablamos de Sansón, hablamos de Gedeón, y en esa misma dirección, en esa misma historia, en ese mismo tenor, comenzamos con este versículo 1 del capítulo 1 que dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Nosotros vemos una típica familia que sale de su lugar de origen, emigra y llega como inmigrantes a un lugar que se llamaba Moab. Cosa curiosa, el lugar donde vivía Noemí con Elimelec se llamaba Belén. Y Belén significa la casita de pan. Es el lugar donde habían olores, donde tú pasabas por la esquina y escuchabas el pan horneado y sentías el pan horneado allí, en tu barrio, tus vecinos, en la cuadra, el mercado, el lugar donde tú naciste, el viejo sentado en la esquina, los amigos, el perro corriendo en la calle, muy distinto que acá.
Eso era Belén para esta familia. Pero dice la Biblia que Belén pasó por una situación difícil porque comenzó a haber hambre en la tierra. ¿Y cuántos de nosotros hemos decidido salir de nuestros países porque el hambre, la inseguridad, la dificultad, la falta del futuro nos hizo salir, nos empujó? Muchas veces vinimos en contra de nuestra voluntad. Muchas veces vinimos porque es el último recurso. Muchas veces venimos porque si no estábamos aquí, no sabíamos cómo íbamos a solucionar una situación difícil. Y esta familia pasó lo mismo que tú estás pasando ahora. Tú eres Ruth, tú eres Elimelech, y si tienes hijos, te identificas perfectamente con esta pareja con sus 2 hijos. Ahora, una cosa interesante. Belén significa, ¿qué cosa? Casita de... La casita de pan. Ellos salen de la casita de pan, del barrio, del vecindario, y se mudan a un sitio muy próspero que se llamaba Moab. Pero Moab significa duro como la piedra. Interesante. Muchas veces nosotros salimos de nuestro lugar, de nuestro sitio, de nuestra casita de pan, donde está la mamá, el papá, la familia, la buena comida, ¿cierto? Y nos venimos aquí por necesidad. Pero al entrar a este país, nos damos cuenta que es duro como la piedra, que es lo que significa Moab. A veces nos pintan Estados Unidos como el sitio donde tú tiras $1 y crees un árbol de dólares, ¿no? Y no es así. No es fácil conseguir el dinero aquí. Y hay veces que, dadas las circunstancias del país, se pone difícil, ¿no? Este último año, de aquí a un año atrás, se calcula que han entrado aproximadamente 120,000 personas, mayormente llegadas de Latinoamérica acá a los Estados Unidos. Entonces, eso hace que haya una crisis de vivienda, que haya una crisis de trabajo, que haya una crisis migratoria. No hay dónde poner a esta gente, ¿no? Los gobernadores de un estado están que le envían la gente a otro estado y nadie quiere tener a la gente. Los tienen como una mercancía, como un objeto. A veces usted viene acá y lo quiere, alguien le dice, sí, vas a estar aquí, vas a estar aquí. Cuando pasan 1 o 2 semanas y ven que no usted consigue algo, usted ya es una carga para ellos. ¿Qué pasó? Se puso duro como una piedra. Lo que parecía que iba a ser suave, que usted iba a entrar y ya iba a comenzar a ganar dinero, y ya iba a comenzar todo a ponerse bien, se pone duro, se pone difícil. Pero esta familia de Elimelech con Noemí dice que salieron de ese lugar cálido, próspero, que tenía comida, pero que pasaba hambre, y se fueron a un sitio difícil. Los moabitas eran conocidos por 2 cosas. Primero, tenían mucha libertad sexual. Tenían un dios que se llamaba Baal, y ese dios tenía muchas fiestas en los cuales la homosexualidad, la violación de niños como actos religiosos era una normalidad. Habían grandes celebraciones en los cuales ellos alababan, le entregaban ofrendas en grandes fuegos, fogatas a ese dios Baal, y una de las cosas que hacían eran quemar vivos a los hijos. Eso era parte de la forma de calmar la ira de los dioses. Ahora, la pregunta es, si Ruth y Elimelech, Noemí y Elimelech pertenecían al pueblo de Dios, ¿por qué Dios permitió que haya hambre en esa tierra? ¿No está supuesto a que Dios cuida a su pueblo? ¿No está supuesto a que Dios siempre nos va a bendecir, que nunca nos va a faltar pan? Que si las aves del cielo se visten y comen, entonces nosotros no tendríamos necesidad. En el Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, Dios le promete a Moisés que mientras ellos le sigan fielmente, nunca les va a faltar nada, a excepción que ellos le desobedezcan. Y el pueblo de Israel efectivamente comenzó a desobedecer a Dios. Hay una frase que se repite en todo el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando tú haces lo que a ti te parece, y usted hace lo que a usted le parece, y usted hace lo que a usted le parece, menos lo que le parece a Dios, Dios quita la protección que tiene sobre usted. Y entonces te deja libre a las inclemencias de la vida. Porque permítame decirle algo, usted, así sea creyente o no,
usted va a pasar dificultades. Vamos a ver, versículo 3, seguimos avanzando, 1:3. Dice, ¿quiénes son el papá y la mamá que habían ido a Moab, a duro como la piedra? Esa era Noemí y el esposo que se llamaba Elimelec. Y tenían sus dos muchachitos que seguramente eran adolescentes que se llamaban Malón y Kelión. Muy bien. Dice el versículo 3. Oh, miren lo que pasó. Murió el papá. El papá se muere. Elimelec, marido de Noemí. Y se quedó ella con sus dos. Ahora, cuando se quedan los dos hijos solos, miren lo que hacen los hijos, versículo 4. Ellos tomaron para sí mujeres judías, dice, ¿no? Tomaron mujeres del otro Dios, moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Pero pasó otra cosa más, versículo 5. ¿Qué pasó? Y también murieron los dos hijos. Miren qué triste, hermanos. Te vienes a Estados Unidos, ¿no? Querida dama, te estoy hablando a ti, porque estamos hablando de las mujeres hoy día. Te vienes a Estados Unidos con tu esposo y con tus dos hijos. Al poco tiempo se te muere el esposo. Qué triste. Pero pasando el tiempo se te mueren los dos hijos. Y miren qué tristeza que es eso para esta mujer. A veces nosotros podemos juzgar levemente y decir, no, Noemí pudo ser así, pero hermanos, qué difícil es para una mujer, ¿no?, perder a su hijo. ¿Okay? Y alguien ha dicho que la única situación en la vida que no tiene un nombre es cuando usted pierde a un hijo. No hay un nombre para describir ese dolor. Ahora, quería decirle algo, sin importar el lugar geográfico. Y como dice esa canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo esperaba, no son como yo quería, dice la canción, ¿no? Porque sin importar si usted vive en Latinoamérica, Norteamérica, España, Italia, Australia, sin importar el lugar geográfico, las enfermedades vendrán, las decepciones vendrán. Usted puede criar a un hijo con mucho esfuerzo y cuando el hijo es grande, lo deja, se va con su nueva familia y usted se queda solo. Y permítame decirle algo con mucho dolor, pero también va a llegar un momento en que la muerte vendrá. Eclesiastés 4:2 dice, un mismo suceso acontecen al bueno y al malo. Y Mateo 5:45 dice, nuestro Padre Celestial hace que el sol caiga sobre justos y sobre injustos. Ahora, sin importar dónde usted migre, usted jamás se podrá alejar de usted mismo. Usted será su única y última compañía antes de cerrar los ojos. Usted puede estar acá en Estados Unidos, usted puede ser un inmigrante, alguien que entró, fue recibido en este país, y usted se puede vestir mejor, pero su corazón puede ser el mismo. Puede tener más dinero en el banco, pero su corazón puede ser el mismo. Puede ir a mejores restaurantes, pero su corazón puede ser el mismo. Porque finalmente, usted de donde no podrá escapar es de usted mismo, de su corazón. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Se encuentra esta mujer, Noemí, con sus dos nueras, todas viudas, las tres, y dice que Noemí le dice a ellas, 1:12, volveos, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarles hasta que fuesen grandes? ¿Se quedarían sin casar por amor a ellos? A ver, déjame detenerme un poquito aquí, te quiero explicar algunas costumbres. Porque a veces entendemos lo que dice la Biblia, pero no entendemos las costumbres que hay. Hay palabritas en la Biblia que son medias complicaditas, entonces me gustaría explicártelas en esta mañana. Porque a veces podemos creer que entendemos algo, pero entendemos otra cosa. Te pongo una historia a ver si me puedes entender. Mira, dice que una vez se encontró un amigo con otro y le preguntó si ya consiguió trabajo. Y él le dice, sí, ya conseguí trabajo, ya estoy trabajando. ¿En dónde? En una óptica. Ah, qué bueno. ¿Y de qué trabajas? Soy gajero. Gajero.
No será cajero. No, le dices, soy gajero, porque cuando alguien quiere un lente, yo lo agarro y hago ja, ja, y lo limpio y se lo entrego para que lo... Por eso soy gajero, le dice. A veces por una palabra podemos cambiar todo el sentido de algo, ¿ok? Déjame explicarte muchas cosas que la Biblia tiene para decirnos el día de hoy. Noemí significa, en la palabra original hebrea, significa alegre. Y esta mujer, que era alegre, decide retornar a Belén, después de muchos años, a la casita de pan. Ahora, dice que llega hasta la frontera entre Moab y Belén, y está con sus dos nueras, y les dice a las nueras, ¿por qué no se regresan mejor y me dejan a mí ir sola a mi tierra original? Te explico qué es lo que pasa. Los hebreos tenían en ese tiempo una costumbre. La costumbre era la siguiente. Si había una persona, una pareja, y moría el varón, que era generalmente quien moría primero, por las guerras, por las epidemias, por las enfermedades, la viuda, para no quedarse desamparada, podía casarse con el familiar más próximo que había dentro de la misma familia, que usualmente era el hermano. Entonces buscaban a un hermano que esté cerca soltero para que se casara con esta mujer y esta mujer no quedara desamparada y el apellido de la familia no se pierda. Ahora, si todos los hermanos estaban casados o había un hermano que era soltero pero no quería recibir a esta persona por lo que sea, buscaban a un familiar próximo, un primo, un sobrino, un tío, que forme parte del entorno para que se case con la viuda. La idea era que la viuda no se quede desamparada. Y la idea era que la viuda se quede dentro de la familia, ya sea con el más próximo o viendo por la línea sanguínea quién era el más próximo. Entonces dice que Noemí, llegando a la frontera con Orfa y con Ruth, le dice a las muchachas, miren, regrésense a Moab. ¿Qué ustedes van a hacer en Belén? En Belén hay una costumbre. La costumbre es de que ustedes tienen que casarse con el hermano de los que murieron. Yo ya no tengo más hijos que darles. Los que murieron, Malón y Kelión, no tienen hermanos. Así que, ¿por qué no se van? Y dice que Orfa, que es una de las nueras, y Orfa significa, curiosamente, dura de agachar la cabeza. Dice, o sea, la que no se humilla, dura de servir, significa en la Biblia. Orfa le dice, ya, está bien. Bueno, lloró un poquito, todo, se sacó las lágrimas rápido y se fue. La dejó sola a Noemí. Pero dice que Ruth tomó una decisión distinta. Ruth capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer, por favor. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Por qué no te vas tras ellas? Y le respondió Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, viviré yo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos tres mujeres y vemos tres distintas actitudes ante la vida. A las tres le pasó lo mismo. A las tres se les murió el esposo. A las tres estaban en Moab, duro como la piedra, y las tres tenían la opción de regresar a Belén, que era la casita de pan. Dice que Orfa dijo, ¿saben qué, muchachas? Gracias por tenerme todo este tiempo, pero yo me regreso con los míos. Me gusta mi Dios, me gustan mis costumbres, me gustan mis cosas, y de verdad que ha sido bien buena gente Noemí, pero sigue tu camino. Y Orfa, dio la vuelta y se fue. Pero Ruth tuvo otra actitud. Y la pregunta es, que yo me hago siempre, ¿qué habrá visto Ruth en Noemí? ¿Qué fe? ¿Qué actitud? ¿Qué corazón? ¿Qué ejemplo? Que ella decidió con estas palabras convertirse a la fe judía. Tu pueblo será desde ahora mi pueblo. Yo voy a ser un inmigrante y me voy a ir a Moab. Y allí donde yo vaya, yo serviré a tu Dios.
Y si tengo que morir allá, allí voy a nacer. Por eso es que alguien ha dicho que una cosa es patria, el lugar, el país donde uno nació. Y otra cosa es nación. Nación es el lugar donde uno elige echar raíces, vivir y muchas veces morir. Entonces Ruth decidió en este momento convertirse con esa declaración a la fe judía. Ahora, ¿vale la pena vivir si es que aunque sea un alma es convertida por mi testimonio? ¿Vale la pena el sacrificio de muchos años si es que por lo menos con todo lo que yo hago gané un alma para Dios? Pero Ruth y Noemí emprenden el viaje de retorno, ¿ok? Y vemos lo que pasa conforme van yendo en el camino. Miren lo que dice en el versículo 19. Ruth y Noemí están entrando a Belén, a la casita de pan. Dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y la gente decía entre sí, comadre, no es Noemí la que está entrando. Y dice que en el versículo 20, y Noemí le respondía, por favor, ya no me llamen Noemí. Ya no soy Noemí. Noemí significa alegre. Ya no soy la chica alegre que se fue. Ya no soy la madre alegre que se fue. Ahora llámenme Mara, que significa amarga. Porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Versículo 21, yo me fui llena de aquí, ¿no? Quizás no de dinero, pero sí de alegría, con hijos, con una familia. Y ahora he regresado con las manos vacías. Soy una viuda. Y la viuda era mal vista en Israel. La viuda era vista como alguien que había recibido una maldición de Dios. Y alguien tenía que sacarla de esa maldición de Dios volviéndose a casar con otra persona. Y acá vemos las tres actitudes de tres mujeres. Orfa, que conociendo de Dios a través de Noemí, decidió irse atrás. Ruth, que conociendo de su Dios, Baal, recibió la nueva fe y decide ir donde sea, cuando sea y en el momento que sea, a seguir al nuevo Dios que había conocido. Pero vimos una tercera mujer que por situaciones en el camino amarga su corazón. Hoy me gustaría detenerme un ratito con las Noemí que pueden haber en este lugar y que nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales. Algunas veces en la vida nos pasan cosas que nos amargan la vida. Ya no somos las alegres, las chicas que teníamos ese carácter en el cual teníamos esperanza, alegría, sonrisa, nuestro rostro cambia, nuestra apariencia cambia, podemos quejarnos contra la vida, porque los golpes que pasan muchas veces nos convierten en personas que podemos guardar cierta amargura o rencor. Y te hablo a ti que en el camino quizás alguien te traicionó, alguien prometiéndote estar siempre contigo te dejó a medias en el camino y se fue a seguir el suyo propio. Te hablo a ti que esperando estar en este lugar y teniendo muchas cosas, ves que los años pasan y no se dan. No arreglas tu situación. Estás en Moab, estás en este país que es duro como la piedra y no ves gran cosa, no te compras la casa, hablando humanamente, no te compras la casa, todavía no tienes papeles, no tienes una cuenta en el banco y tú dices, ahora soy Mara, ya no soy Noemí, porque estoy lleno de problemas, llena de dificultades. ¿Qué cosa hace Dios cuando uno se llena de amargura en el corazón? ¿Qué cosa hace Dios cuando uno cree en Él, pero uno va guardando en la mochila de la vida resentimientos? Y nosotros vamos a ver otra cosita más que los judíos tenían por costumbre. Capítulo 4. Dice que Ruth llega a Belén, llega con Noemí. Ruth comienza a trabajar en un lugar, en un campo, en una finca de un hombre muy rico.
Este hombre se llamaba Boaz. Ruth capítulo 4. Dice en el versículo 3. Dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos del pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo vos lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, no, yo redimiré. Te explico. La única forma en que esta viuda llamada Ruth pudiese ser restablecida y pudiese tener una nueva familia, era que la familia de Elimelec y Noemí tuviera un pariente cercano que se casara con ellas. Si aparecía alguien que se casara con ellas, le daba el nombre, la restituía y tenía una seguridad. A este hombre que se casaba con esta persona que la vida le había dejado viuda, se le llamaba el Redentor. Entonces, en Ruth 4:6 vemos por primera vez en la Biblia la palabra redención. Dice que para que se case Ruth con alguien, tenían que casarse con un hombre que era muy cercano a Noemí. Pero cuando hablan con este hombre le dice, no, yo no quiero casarme con Ruth. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. Y si me caso con Ruth, voy a tener que darle parte de mi herencia a esta mujer que yo no conozco. Yo no quiero hacer eso. Entonces dijo, le cedo eso al que sigue. Y el que seguía era Boaz. Y este hombre Boaz, B grande, O-O-Z, este hombre Boaz, este hombre significa el que fue de mi agrado. Boaz mira a Ruth, se enamora de ella y se casa con ella y la restituye. Boaz redime a Ruth. ¿Qué cosa representa el hombre que rechazó primeramente a Ruth? Representa el que estaba más cercano a ella, pero que no le llevó a redención, que puede significar la ley de Moisés. ¿Y qué cosa significa Boaz? Boaz significa el que después de la ley de Moisés se acerca y por gracia, sin conocer a Ruth, le da finalmente la redención. Hermanos, lo que usted necesita en la vida no es más dinero. Lo que usted necesita en la vida no es tener una casa más grande. Lo que usted necesita en la vida y lo que finalmente tiene que lograr es tener un redentor. Amén. Y la historia de Ruth no es la historia de una viuda. La historia de Ruth no es la historia de dos nueras. La historia de Ruth es qué cosa hacían estas tres mujeres ante la presencia de un redentor. Orfa lo negó, Ruth lo aceptó y Noemí pudo ver en su gracia qué cosa era encontrar a alguien que restituya a la familia. Quería decirte algo. Un tiempo antes, Noemí estaba desolada, pero cuando Ruth se casa con Boaz, dice la Biblia que ellos tienen un hijo. Miren lo que dice el versículo Ruth capítulo 4. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Ok. Dice el versículo 14, dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Dios, que hizo que no te faltase hoy día pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama, le ha dado a luz un hijo y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo de Boaz y de Ruth, lo puso en su regazo y fue ella su criada. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este Obed es padre de Isaí, e Isaí es padre del rey David. Si no hubiera habido un redentor, si Ruth no hubiese aceptado la fe judía, y si Boaz no se hubiese casado con Ruth, no hubiese existido el rey David. Y permíteme decirte algo, todo lo que sufrió Noemí finalmente tuvo su compensación,
no en el hijo de Ruth, sino en el rey David. Y quiero ponerte un pensamiento y sembrártelo en tu corazón. Quizás para usted su vida es dura. Quizás usted no ha logrado todas las cosas que usted se propuso al llegar aquí. Quizás usted sea primera generación que viene a este país. Pero quiero dejarte este pensamiento. Tú no estás trabajando para ti. Tú estás trabajando para tus nietos, para tus bisnietos, para los que siguen, que algún día dirán que tú fuiste el primero que vino aquí y que por ti conocieron al Redentor. Pero hermanos, para que eso pase, usted tiene que tener como Ruth una conversión, una entrega total. Ese Dios será mi Dios, ese pueblo será mi pueblo, y si tengo que morir por Dios, pues lo haré. Eso significa resignarse, humillarse, no como Ruth, que no quería agachar la cabeza, perdón, no como Orfa, que no quería agachar la cabeza. Orfa significaba duro de agachar la cabeza. Orfa no se nombra nunca más en la Biblia. Y Ruth es la que sigue en su generación sirviendo a Dios. Me gustaría decirte algo, la historia de Ruth no termina aquí. Vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia. Cientos de años después, nosotros vemos la genealogía de Jesús. Y en el capítulo 1 de Mateo capítulo 1, en el versículo 5, viendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:5. Estamos viendo el árbol genealógico de Jesús, ¿cierto? Y viendo este árbol de antepasados de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 5 dice, habla de un hombre que se llama Salmón. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth. Y este Ruth es el personaje que estamos leyendo. A Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y así llegamos hasta el versículo 16 con todas las generaciones que dicen el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, de Ruth, de esa línea salió, de esa familia de Ruth, vino finalmente el Salvador del mundo. Una decisión, un cambio de fe, un par de aguas en su vida hizo que esta mujer pueda ser con los años la antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la vida no sirve de nada si usted no tiene un encuentro personal con su Redentor. Ese es el comienzo de nuestra vida de fe. Ese es el comienzo de una nueva historia en la vida. Y Ruth ya había escuchado mucho tiempo, porque Ruth había estado más de 10 años en Moab. Ruth había escuchado muchas historias de Noemí. Ruth había escuchado muchos versículos de las escrituras de la ley de Moisés. Ruth había escuchado todas las grandes cosas que Dios había hecho sacando al pueblo de Israel de Egipto. Pero Ruth nunca había hecho una decisión de fe. Y en Ruth 1:15, ella dice, ahora sí, este Dios será mi Dios. El pueblo de Dios será mi pueblo. A donde quiera que todo el pueblo vaya, yo iré. Y si tengo que morir por este Dios, yo lo hago. Muchas veces estamos años escuchando las cosas de Dios, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Muchas veces sabemos mucho de las cosas de Dios. Y porque nos dicen hermanos, nosotros creemos que ya nos ganamos el cielo. Permíteme decirte algo. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y el nacer de nuevo es como emigrar. Sales de tu vida para irte a una nueva vida, a un nuevo territorio, a un nuevo estado de vida, en el cual las cosas son las mismas de siempre, pero tu corazón nació de nuevo. Y la invitación de esta mañana es a que tú conozcas a ese Redentor que puede cambiar tu vida y que puede transformar tu forma de ser, tu pensamiento, tu estabilidad.
tu contentamiento en la vida. Para usted, que el corazón se llenó de amargura y que habiendo sido una persona alegre ahora se convirtió en mala, permíteme decirte, el Redentor tiene cosas buenas para ti. El Redentor tiene cosas buenas para tus hijos. El Redentor tiene cosas buenas para tus nietos. El Redentor tiene cosas buenas para tus generaciones, porque Dios va tejiendo camino, aunque tú no lo sepas. Y nosotros hemos cantado, aunque yo no lo vea, tú estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, tú estás sobrando. Aunque yo no lo sepa, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y Dios es el que abre camino a través de tu vida. Y si tienes que sacrificar 10, 15, 20 años de tu vida, con tal que toda tu generación por delante pueda seguir y servir a Dios, pues tienes que hacerlo. Porque solamente así le darás un sentido en la vida. Si tú le dejas dinero a tus hijos, le estarás dejando una herencia. Pero si tú le dejas fe a tus hijos, les estarás enseñando un camino. 3 mujeres, un camino. ¿Cuál es el que tú escoges seguir? Escuchar de Dios y finalmente con tus hechos darle la espalda. Orfa. El vivir una vida de fe, pero amargada, Noemí. O el convertirte realmente a Dios y seguirlo de todo corazón, como Ruth, porque sabe que encontró a un Redentor. Y hermanos, hoy día como cada domingo, quizás tú viniste sin saber qué iba a pasar. Quizás tú no sabías de qué íbamos a hablar, pero hoy día sale Dios al encuentro tuyo y te estira la mano. Y quiere que tú tomes simbólicamente la suya y sigas con Él. Mucho tiempo has seguido tu camino, a tu forma, a tu manera. ¿Qué has sacado? ¿Qué has logrado? Los problemas siguen viniendo. Hay cosas que no puedes controlar. Las dificultades siguen llegando a tu vida. Y muchas veces nos llenamos de amargura. Encuéntrate con tu Redentor hoy día. Reconcíliate con tu Redentor hoy día. Y comienza a seguir aquí, allá o donde diga el destino. Una vida llena de fe. Donde quiera que fuere, allí tú serás mi Dios. Donde quiera que viviere, allí moriré con Dios. Donde quiera que estuviere, allí serviré al Señor. Porque la felicidad no está en un país. La felicidad no está en un sistema económico. La felicidad está acá, dentro tuyo, en el corazón. Porque como decía San Agustín, finalmente todas las respuestas del hombre están en su corazón. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Señor, te agradecemos en este día porque nos permitiste escuchar tu palabra, una nueva invitación a recibirte. Señor, quizás nosotros pensemos que para seguirte a ti hay que hacer algún acto, algún rito, dejar una ofrenda, hacer partícipe de una ceremonia. Sin embargo, tú lo que quieres es finalmente nuestro corazón, un corazón rendido a ti. Así que hoy día, Señor, te pido y te ruego que nosotros podamos, con un acto de fe, nacer de nuevo, abrir nuestros ojos a las cosas de la fe y formar parte del pueblo de Dios. Y Señor, gracias porque los que hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y queremos comenzar una nueva vida en ti, llamados por ti, escogidos por ti. Señor, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que en esta mañana, Señor, te agradecemos y te pedimos que en el día a día tomemos decisiones firmes de fe. Y si nosotros hemos recibido y entendido tu palabra, pues sigamos congregándonos, sigamos viniendo, sigamos orando, sigamos abriendo la Escritura, sigamos recibiendo la instrucción tuya. Y el resto lo harás tú. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Así pues, te pido un minutito. Nuestras hermanas de la alabanza nos dirigen una última canción. Gloria a Dios. Dios lo continúe usando, pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tenemos libertad de escuchar la palabra, leerla. Dios es maravilloso. Gracias, Señor. Pueblo escogido del Señor somos.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, que nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor